como Dios dispone. Bien. Que el Señor me dé la seriedad que merece este tema y que a ustedes, a vosotros, a ustedes, les dé el Señor la seriedad también para abordarlo en cuanto sois oidores de la palabra. Me es por un temor reverente absoluto el tener que hablar todas estas cosas. El Señor me otorga, me obliga, yo diría, a ser juez de Israel. Papel el cual de buen grado os lo regalaría. Pero en este tiempo, y más una iglesia local como la nuestra, necesitan ustedes y yo temas cerrados para que conforme la vida avanza y nos salen circunstancias, tengamos una base doctrinal para abordar los asuntos de los que la iglesia atañe. Esto provoca de que yo sea el juez de todo esto. Repito, responsabilidad que de buena gana la cedería a otro, pero soy yo el juez. Así que esto recae sobre mi responsabilidad. Esto se va a hacer así solamente por una cosa, porque yo lo digo. Y es así de triste, pero es así. Claro, si lo que yo digo no hay base doctrinal, entonces lo que tenéis que hacer es pirar de aquí rápido. Pero si lo que yo le digo tiene, pues, es que parece que diga esto la palabra, entonces tenemos que estar sujetos a ella. Amén. Pido máxima atención, mucha atención, porque el tema lo demanda y lo requiere. En base a muchos comentarios, a maneras de pensar, a maneras de ver las cosas, en base a acontecimientos pasados, he pasado unos días malísimos contemplando las Escrituras y buscando al Señor en base a esta enseñanza, a esta doctrina. Y yo quisiera pues que también de alguna manera os hicierais partícipes de este malestar provocado, para que de alguna manera entendierais lo que le cae a un pastor responsable encima para ministrar los temas de la iglesia. Es un ahogo que no se puede sufrir si no es por la voluntad del Señor en nosotros. Es imposible no poder sufrir. Luego hay pastores de Dios que piensan diferentes y son de Dios igual. Hay gente que es del Señor que piensa diferente. No significa que no sea de Dios, ni que yo tampoco. Significa que pensamos distinto. Y eso no nos rebaja ninguno de los dos, ninguno de los tres, ninguno de los cuatro, sino que nos complementa y nos ayuda a formarnos y amarnos a pesar de nuestras diferencias. ¿Habéis entendido? Amén. Lo que vamos a hablar puede ser que usted se lo coma, puede ser que no. Si usted no se lo come y aprecia que otra teoría tiene más peso que esta, usted es libre de hacer lo que quiera. Lo que usted no puede hacer es dividir la iglesia en cuanto a una administración, porque si no, Dios le dividirá a usted. ¿Lo ha entendido? Voy a repetirlo. Lo que usted puede hacer es discrepar con otra base doctrinal, si así lo requiere su conciencia, y puede no aceptar en su caso, en su casa, en su ministración propia, como sacerdote o sacerdotisa de su casa, lo que se va a hablar, pero lo que usted no puede hacer es intervenir, ponerse en medio de esta doctrina, cuando es una doctrina que la da el pastor y la administra a la iglesia. Porque si usted divide a la iglesia con doctrinas distintas a las del pastor, con suficiente base bíblica, entonces Dios le dividirá a usted. ¿Ha entendido? Sí, correcto. Le he puesto por título Jurisprudencia del noviazgo y del matrimonio. Jurisprudencia del noviazgo y del matrimonio. ¿Qué es jurisprudencia? Jurisprudencia es el conjunto de las sentencias, decisiones
o fallos dictados por tribunales de justicia o autoridades gubernativas. Voy a repetir esta definición, es muy importante. Jurisprudencia es conjunto de las sentencias, decisiones o fallos dictados por tribunales de justicia o por autoridades gubernativas. Nosotros creemos que la única autoridad gubernativa de la Iglesia es Cristo, la única, no los hombres, Cristo, y por ende, por definición, su palabra. Luego, la jurisprudencia que tiene que tener una Iglesia, los fallos, las sentencias y las decisiones que tiene que tener una Iglesia tienen que estar basadas siempre bajo la autoridad de las Escrituras. Si hay sentencias, fallos o decisiones que no están basados en la autoridad de las Escrituras, son fallos, sentencias y decisiones totalmente erradas que no llevan a ningún sitio en cuanto a la labor bíblica y en cuanto a la vida cristiana. Amén. Amén. Voy a formular algunas preguntas para resolver algunas dudas de las que hemos podido tener o que tendremos de aquí a un tiempo. La primera pregunta es: ¿a qué edad es lícito una pedida de mano? Esta es la primera pregunta. Primer apartado: ¿a qué edad es lícito una pedida de mano? En el mismo apartado cabe esta segunda pregunta: ¿a qué edad es lícito un casamiento, un matrimonio? Segunda pregunta. El primer apartado tiene estas dos preguntas. ¿A qué edad es lícito una pedida de mano? ¿Sí? ¿Entendéis como pedida de mano? Como el compromiso entre dos personas que parece que la gracia del Señor está sobre ellas y se gustan y desean honradamente formalizar una relación. ¿Entendéis? ¿Sí? ¿A qué edad es lícita la pedida de mano? ¿Y a qué edad es lícito un casamiento? Primer apartado. Segundo apartado: ¿en qué condiciones pueden unos padres permitir el noviazgo de su hijo o hija? Voy a repetir la pregunta. ¿En qué condiciones pueden unos padres permitir el noviazgo de su hijo o su hija? Tercer apartado: ¿bajo qué responsabilidades bíblicas los padres están respecto a sus hijos conversos? Voy a repetir este tercer apartado, ¿no? Que vayamos poco a poco. Que estáis apuntando. Bueno, esto quedará grabado, ¿vale? Tercer apartado. Repito. ¿Bajo qué responsabilidades bíblicas los padres están respecto a sus hijos conversos? ¿Entendéis? En el mismo apartado está: ¿bajo qué responsabilidades bíblicas están los padres respecto a sus hijos inconversos? ¿Entendéis? Y el último apartado es este: ¿es pecado, entre paréntesis, romper la ley de Dios, permitir el noviazgo de un hijo inconverso con un cónyuge inconverso? Repetir la pregunta: ¿es pecado permitir el noviazgo de un hijo inconverso con un cónyuge inconverso? Bajo estos 4 puntos vamos a basar esta enseñanza: jurisprudencia del noviazgo y matrimonio, intentando que las Escrituras arrojen luz a nuestra vida y a nuestras almas para poder poner por obra los mandamientos del Señor. Esta enseñanza tiene que dejar al lado, y esto es muy importante, nuestros conceptos culturales, tanto para unos como para otros, sabiendo de que quizás la Biblia dé razón a una manera de pensar cultural, pero no es la manera de pensar cultural la que tendrá peso, sino las Escrituras las que tendrán peso. ¿Entendido? Voy a repetirlo otra vez. Debemos dejar de lado tanto conceptos culturales como conceptos sociales y también prejuicios que uno tiene acerca de un concepto cultural. Porque a veces la balanza se inclina, la Escritura tiene inclinación hacia un concepto cultural que tenían bien asentado, pero no por eso significa que el concepto cultural esté bien, sino que las Escrituras están bien. Amén. ¿Amén? ¿Lo entendéis? El argumento que primero vamos a abordar es muy sencillo. La Biblia nos enseña que el apóstol Pablo habla hacia la Iglesia del Señor que nos sometamos a las autoridades. ¿Sí? Es algo digno de resaltar y de recalcar. El argumento de someternos a las autoridades queda en segundo plano si la palabra dijera lo contrario. ¿Entendéis?
Es decir, si la palabra dice lo contrario, el someterme a las autoridades no tiene absolutamente nada que contar. Pero hay veces que las autoridades y la palabra dicen cosas semejantes. ¿Habéis entendido? Luego, es válido y digno de contemplar. Y si fuera así, en cada país hay una norma que respetar. Por decir algo, en España hace unos años atrás estaba permitido el casamiento, el matrimonio a partir de los 14 años. A partir de los 14 años es fuerte, pero era la jurisprudencia española. A partir de los 14 años, yo lo veo un poco desfasado, pero a partir de los 14 años en España estaba permitido casarse. Ahora no está permitido casarse a los 14 años, está permitido casarse a los 16. Las autoridades del gobierno de España permiten a gente casarse a los 16 años. Entonces, nosotros ya tenemos una jurisprudencia social a la cual atenernos en base a lo que el gobierno de España y las leyes españolas dicen. Puede haber un matrimonio con un sello de parte del gobierno. Hermanos, por favor, coger los niños. Puede haber, como decía, un aval social, gubernamental, que en base a lo que la institución gubernamental dice, es decir, el gobierno de España, dos personas pueden casarse a los 16 años. Claro, también dice España que pueden casarse dos hombres a los 16 años. Y nosotros estamos totalmente en contra de esto. Pero esa base la podemos tener y acogernos. No es a los 18, es en otros países, no es a los 21, sino es a los 16 años. Contemplamos, pues, que en este país se puede casar a los 16 años y lo debemos respetar. ¿Por qué? Porque no es delito que dos jóvenes se casen a los 16 años. El gobierno de España lo avala. Lo que sí que podemos decir, y esto lo digo yo, es que nadie se va a casar antes. ¿Habéis entendido? Nadie en esta iglesia no va a dar el aval a nadie que quiera casarse antes de los 16 años. Porque no tenemos un aval ya del gobierno mismo. ¿Habéis entendido? Amén. ¿A qué edad, primer apartado, a qué edad es lícito una pedida de mano? Tenemos para un buen rato, ¿Vale? Vamos a 1 de Corintios, capítulo 7, verso 36. Vamos a leer a partir del 25. 7:25. Dice así la palabra de Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Esto lo vamos a decir ahora, lo que significa. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Un momento, un inciso. El apóstol Pablo creía en la inminencia venida de Cristo. Estos textos, hermenéuticamente, están hablados y escritos bajo ese prisma. Cristo viene ya. No hace falta que te cases, porque Él viene. ¿Habéis entendido? Luego diré los comentaristas bíblicos que hablan acerca de esto. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Que me lo digan a mí, o mejor dicho, a la Conchi. Esto. Y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Lo veis?
El tiempo es corto. ¿A qué se refiere? ¿A que los novios tendrán una vida corta? No, Cristo viene. Amén, amén. El tiempo es corto. Quien se casa es como que no estuviera casado porque Él viene. Amén. Esto es hermenéutica, ¿sí? Vale. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Amén. Asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Amén. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Y ahora dice: pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Este texto se ha usado para decir que tiene que tener una edad adulta para casarse. Es decir, hay gente que ha usado este texto para decir, repito, que hay que tener una edad adulta para casarse. ¿Está diciendo esto Pablo? No. Vamos a ver lo que dice un comentarista, Yo primero hablo de lo que dice un comentarista y luego lo que digo. Lo que se aprecia es que su opinión del estado matrimonial queda afectada por las ideas y prácticas torcidas en Corinto. Además, corrientes desde los capítulos anteriores se dejan sentir en tales como el libertinaje y el ascetismo, ineludiblemente, tal vez sin querer. Está diciendo el comentarista de que en base a las tendencias que había en Corinto, Pablo tiene que ministrar en base a eso. Una tendencia era el libertinaje, casarse con 10 años, y otra era el ascetismo, no casarse nunca. Los ascetas se abstenían de todo. Incluso los ascetas casados se abstenían de tener relaciones sexuales con sus cónyuges. Seguimos. Ineludiblemente, tal vez sin querer, las ideas de Pablo van a fomentar el pensar de los ascetas. Esto se debe en gran parte, ya le dice, a que el apóstol creía firmemente que vivía en el último siglo, no en el primero. Es decir, creía en el retorno del Señor inminentemente. Por esto, las responsabilidades para con los hijos y las generaciones futuras no jugaban un gran papel en el pensamiento del apóstol en esta carta. Para Pablo, el que el Señor volviera dentro de su generación hacía que el matrimonio fuera tal vez un impedimento para atender la imperiosa obra de Cristo. Es importantísimo, pues, que se tome en cuenta el contexto teológico de las ideas de Pablo en torno al matrimonio. Se puede errar dramáticamente en la interpretación paulina del matrimonio si no se entiende el contexto escatológico de su pensamiento. Muy importante. Pablo no pone sus ideas en relieve, ya que el judaísmo insiste en que todo varón se case. Es decir, Pablo no ministra culturalmente, porque los judíos, desde sus ancestros, ministran que todo el mundo se case. Pero Pablo no, dice, mejor que no. ¿Entendéis? Y el gnosticismo también entra en esta iglesia. Por eso Pablo también tiene que revocarlo. El gnosticismo en el tiempo de Pablo enseñaba que el matrimonio era malo y que todo lo que tuviera que ver con el cuerpo en parte física o sexual se debería desechar, negándose en el matrimonio como pareja o viviendo célibe. Termino del comentario. El que así sea hace que el comentarista Bruce llegue a la conclusión de que Pablo acá habla de un grupo especial de mujeres que están comprometidas, pero aún sin casarse. La pregunta sería si ellas debían continuar sin casarse delante de la venida o no, debido a la premura de tiempo por inminente retorno de Cristo y las crisis acompañantes. En otras palabras, Pablo está diciendo que se case si quiere, aunque Cristo viene pronto. Y el texto del verso 36, vamos a volverlo a leer. Si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Voy a leer otra traducción. Esta aclara mucho más. Si alguno piensa que no está tratando a su prometida,
¿Estáis conmigo? ¿Me estáis entendiendo? Si no me entendéis, yo paro, ¿eh? ¿Estáis entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, la hija virgen no está diciendo que sea una niña que no tiene noviazgo. Está hablando de un noviazgo para casarse. ¿Habéis entendido? Repito el texto. Si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido y ella ha llegado ya a su madurez, por lo cual él se siente obligado a casarse, que lo haga. Con esto no peca, que se casen. La Biblia textual lo aclara definitivamente. Pero si alguno supone que pudiera actuar impropiamente hacia su prometida. ¿Qué es actuar impropiamente hacia su prometida? El padre hacia una hija, ¿eh? ¿Estáis entendiendo el contexto? Un padre con una hija que está prometida. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? No sé si... Es que no sé, no me decís nada. Si no, vamos para atrás y volvemos a empezar. Un padre con una hija prometida, ¿sí? Era impropio, era de deshonra tener una hija en casa sin casar. ¿Habéis entendido? En aquel tiempo se formulaba este deshonor en una casa cuando un padre tenía una hija que ya pasaba de edad madura, y la edad madura luego veremos lo que significa, ¿vale? Entonces lo que dice Pablo es: si es impropio para ti que se case, porque no peca. La Biblia textual dice así: pero si alguno supone que pudiera actuar impropiamente hacia su prometida, si pasa de la flor de la edad, dice la Biblia textual, si pasa de la flor de la edad. ¿Qué significa la flor de la edad? Este es el texto, este es el tema. ¿En qué pregunta estamos? ¿Recordáis la pregunta en que estamos? ¿A qué edad es lícita una pedida de mano? ¿A qué edad es lícito un casamiento? Estamos en esa pregunta. Pablo está respondiendo la pregunta aquí, es decir, la pedida de mano puede ser a una edad que aún no es flor, pero el casamiento tiene que pasar de la flor de la edad. ¿Entendéis? Porque está hablando de las prometidas. Y si así tiene que ser, haga lo que se desea, no peca, cásese. Es decir, esta está prometida antes de la madurez. Este caso de 1 Corintios 7 está prometida antes de ser madura. ¿Habéis entendido? Sí, es fácil entender. Como lo estoy explicando, creo que es fácil. Sigamos. ¿Qué es madurez? ¿Qué es la flor de la edad que dice la Biblia textual? Madurez, en este contexto y en el original, es que pase ya de edad. Y es una palabra que se llama así, juperagmos. Y significa pasada de la flor de la juventud. Significa de pasión ardiente. En el contexto que se expresa, dice así: así conviene que se haga. Verso 37. Pero el que está firme en su corazón, se aplica la necesidad de casarse antes que quemarse. ¿No entendéis? ¿Sí? Menos mal. ¿No entiendes, Antonio? Vale, yo te lo repito. En el texto que está hablando aquí, está hablando de prometidas para casarse. Es decir, que ya había un compromiso antes del casamiento. Y de la edad que está tratando Pablo en este lugar, se trata de una edad que la Biblia textual le dice así: si pasa de la flor de la edad. Esa palabra es juperagmos, y es la palabra que vamos a tratar de resolver a qué edad más o menos una mujer puede casarse. Ya no prometerse, ¿eh? Casarse. El énfasis de Pablo en es cosa fea es porque ya pasa de edad. Pero vamos a saltarnos esto. Fijaros. El diccionario Vive dice así: Corinto escribió al apóstol para recibir sus instrucciones. Dice: una dificultad se refería al descrédito que pudiera recaer en un padre o tutor si permitía que su hija o ahijada envejecieran sin casarse. Lo acabamos de hablar. Las traducciones interpretativas, es decir, hay Biblias que no son literales, ¿sí? Incluso para que haya una Biblia entendible en español, a veces hay que añadir conjunciones y pronombres para que sea entendible.
Las traducciones interpretativas añaden un sí, que en muchas traducciones literales no existe en el texto. Vamos a volver a leer el texto. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, este sí en muchas otras traducciones no existe. Y tendría que ser así. Si pasa ya de edad, en el original dice, si alguno parece cosa fea, y dice, su virgen pase ya de edad, así conviene haga lo que quisiere, cásese. Esto. Para hacer un resumen de esto, Francisco Lacueva dice así. Cuando se refiere a esta edad que nombra el apóstol aquí en este contexto, Francisco Lacueva retrata esta palabra, huperagmos, en que está en edad núbil. Que está en edad núbil. Y la edad núbil, el significado literal es que ha alcanzado madurez sexual. Que ha alcanzado madurez sexual, y eso significa que puede tener hijos. Es decir, las escrituras nos dicen que cuando una niña se hace mujer se puede casar. Eso es lo que dice este texto. En otras palabras, estaremos de acuerdo con las autoridades si las escrituras no dijeran otra cosa. Pero hay algo más en todo esto. De momento este texto dice que las niñas o las mujeres o las jóvenes que se pueden casar deben estar en huperagmos, en edad núbil. Cuando una niña pasa a ser mujer, se puede casar. El libertinaje, el cual desborda Pablo, o arranca o no tolera Pablo, es que en Corinto había casamientos de niñas que aún no eran mujeres. ¿Entendéis? Es fácil, ¿eh? Vale. Ahora, ¿qué más podemos decir? ¿Por qué crees, pastor, que esto es lo que dice la Biblia? Esto es lo primero que tocamos este texto. Segundo, hay un teorema creativo para afirmar lo que estoy hablando. ¿Cómo se llama cuando sale el sol? Vale, pero cuando aún no es de noche, ¿cómo se llama? ¿Día? Día. No el súper. Día es el día cuando sale el sol. Y cuando se va el sol, ¿cómo se llama? Noche. Bien. Vamos allá. Día es cuando sale el sol. Noche es cuando se va el sol. Esto, ¿sabes qué parece ahora? Barrio Sésamo. Hola, soy Coco. ¿Os acordáis? Yo me acuerdo. Día es cuando sale el sol, noche es cuando se pone el sol. ¿Quién ha dicho esto? ¿Por qué el hombre llama día al día y noche a la noche? Génesis 1. Porque Dios lo estableció de esta manera. No podríamos decir que la noche es día y el día es la noche, porque no es así. Asimismo, cuando Dios determinó en su soberanía, en su elección, que una niña es mujer. Usted no lo puede decir. Usted no tiene la autoridad de decir cuándo una niña pasa a ser mujer. Es la creación de Dios, por medio de la soberanía de Dios, que declara cuándo una niña es mujer. Porque usted al día le dice día y a la noche le dice noche, pero por sus preceptos culturales no le da la gana decirle mujer a lo que Dios dice que es mujer. ¿Habéis entendido? Amén. Dios determina en la naturaleza, en la creación del hombre, lo que es un hombre, lo que es una mujer, géneros, cuando una niña pasa a ser mujer. La creación habla por sí sola y nosotros tenemos que regirnos por lo que Dios habla. El mundo calla cuando Dios habla. Cuando dice de la edad núbil, es la edad fértil. ¿Qué significa fértil? ¿Se equivoca Dios? Fijaros esto.
¿Os acordáis cuántas veces antes venían chicos con el pelo largo y le decíamos, tienes que cortarte el pelo? ¿Os acordáis del texto? La naturaleza misma os enseña que deshonroso le es al hombre dejarse crecer el cabello. Es decir, Pablo aborda cuestiones ministrativas recordando lo que la naturaleza misma nos enseña. ¿Habéis entendido? Luego, lo que yo trato de decir es, ¿qué enseña la naturaleza? Y no es la naturaleza misma lo que enseña. ¿Saben que la palabra naturaleza, esto es tremendo, en hebreo tiene un valor numérico que es el mismo valor que la palabra Dios? Es decir, la naturaleza es lo que Dios creó. Y por la naturaleza entendemos muchas cosas. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Él un día emite palabra al otro día y una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay dicho ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su hilo y al cabo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol. Es decir, la naturaleza declara la sabiduría de Dios. Por eso declaramos de que lo que yo diga que es, no es, sino que es lo que Dios diga que es. Y por la naturaleza se ponen los estatutos de lo que es un hombre, de lo que es una mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Primera de Corintios 7:9 dice así: y si no tiene don de continencia, cásese, que mejor es casarse que quemarse. Mi pregunta, y sin querer ofender a nadie, hay que tratar estos temas en la iglesia, es cuando un joven se quema. No me diga usted que es a los 18 años, Un joven se quema mucho antes. Pues antes de quemarse, que se case. El verbo quemarse significa esto: encender, ser encendido, arder, ser refinado, estar inflamado, aflicción, lujuria, encender fuego, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo la pasión se enciende en un joven? Cada uno que piense lo que quiera. Yo dejo la pregunta ahí. La pubertad en el joven es la edad de la pasión de la cual está hablando Pablo. ¿Sí? La pubertad es el periodo de la vida de la persona en el que se desarrollan los caracteres sexuales secundarios y se alcanza la capacidad de reproducción. Eso dice el diccionario. Se alcanza la capacidad de reproducción. La naturaleza nos enseña. Y el paso de la infancia hacia edad adulta. No, esto es muy importante. No existe tal cosa como juventud en la Biblia. No existe. Nos lo hemos inventado. Existen niños y hombres. Existen términos que hablan de hombres jóvenes. Pero tal cosa como grupo de jóvenes no existe. Existen niños y hombres. Vemos en este texto y los demás que la edad funcional para poder casarse es mucho menos de la que nosotros podíamos quizás llegar a imaginar. Deuteronomio 22:19. Deuteronomio 22:19. Dice así, habla de un caso, dice: y le han de penar en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la moza, por cuanto esparció mala fama sobre virgen de Israel, y la ha de tener por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Cuando habla de moza, la palabra que usa es Nahara. Nahara. Y Nahara significa una niña, entre comillas, que ya puede reproducirse. Que ya puede reproducirse. ¿Qué más argumentos podemos tener? Yo ahora aquí estaría mucho rato pudiendo hablar de esto, ¿vale? Pero es que me queda mucho por hablar. ¿Qué datos más? ¿Os imagináis que pudiéramos saber la edad en que podemos prometer o la pedida de mano de nuestros hijos porque Dios mismo se casa?
¿Os lo imagináis? ¿Estáis aquí? Quiero que me miréis ahora, todos. ¿Os imagináis que pudiéramos determinar la edad de la pedida de mano o la edad del casamiento porque Dios se case en la Biblia? Sería precioso, ¿verdad? Hay un texto que habla de esto. Acompañadme a Ezequiel capítulo 16. Capítulo 16. Capítulo 16. Verso 4, Ezequiel. 16, verso 4. Leo. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Atención, está hablando de una niña. ¿Sí? Vale. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Esto es una niña pequeña, cuando Dios pasa delante de ella y la limpia de sus sangres y de ese día de nacimiento. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Y atención ahora, tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta, y pasé otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Stop. Es decir, cuando habla de pelo crecido, no está hablando del pelo de la cabeza, está hablando del vello púbico. ¿Estáis aquí? Porque a mí me hace bien, no me hace mal. A mí me hace bien. Muy bueno. Y cuando le habían crecido los pechos y el vello púbico, entonces él pasa junto a ella. Y es en esa edad que es el tiempo de amores y que Dios la conquista. En otras palabras, la edad en que Dios conquista, se junta, tiene matrimonio con Jerusalén, es una edad donde la Virgen es muy, muy, muy joven. Muy, muy, muy joven. Entonces pasé, y tu tiempo era tiempo de amores. De nuevo, cuando usan estas palabras, se usa la palabra neurai, que viene de la palabra nahara, la misma que en Deuteronomio 22, por eso la toqué. Juperacmo significa pasada la flor de la juventud, es decir, Pablo está atribuyendo al Juperacmos de 1 de Corintios lo mismo que se atribuye en Ezequiel 16. Porque la Septuaginta dice lo mismo. ¿Entendéis? Es duro, ¿eh? Pero es así. Vale. Debemos advertir también que la mayoría de comentaristas, otra losa que cae en favor de que la edad en que una mujer o que una niña pasa a ser mujer es la edad que determina Dios que ya es mujer y que es hábil para casarse. Otra cosa es lo que podamos nosotros hacer en cuanto a nuestros prejuicios y que cada uno haga en su casa lo que quiera. Pero otra de las cosas, de las losas que caen para abordar esta doctrina, esta enseñanza a favor de que cuando una niña puede casarse, una niña, hablo de niñas porque yo a Lanchi le digo niña, ¿sí? Es una nena, es mi niña, ¿sí? Es una mujer que tiene un hijo ya. Pero entendéis, ¿eh? Que una mujer puede casarse es una edad ciertamente joven. Y esa otra de las bases para la que decimos esto es que debemos advertir que la mayoría de comentaristas, por no decir todos, yo no conozco a ninguno que no diga otra cosa, afirma que María concibió a los 14 años. Así es. Es decir, que Dios no puede violar su propia norma en el nacimiento de su hijo. Así es. Porque estaríamos hablando de un Dios que no se atiene ni a sus propias reglas.
¿Entendéis? En segundo punto, ¿habéis entendido hasta aquí que por lo que dice la Escritura, una mujer es mujer cuando deja de ser niña? ¿Entendemos? Que la naturaleza habla por sí misma y de que no se puede juzgar en base a lo que mis prejuicios tienen, en base a lo que dice fulano, lo que dice mengano, sino lo que dice la Escritura. ¿Entendéis que es así? Amén. Segundo punto, ¿en qué condiciones, esto es más complicado, en qué condiciones unos padres pueden permitir el noviazgo o casamiento de su hija o hijo? Decididamente entendemos que es inmoral y una irresponsabilidad, atended ahora, entregar a un hijo a un noviazgo sin haberle enseñado sobre las responsabilidades de la vida. Amén. ¿Entendéis lo que digo? Voy a repetirlo. Es inmoral y una responsabilidad paterna entregar a un hijo a un noviazgo sin haberle enseñado sobre las responsabilidades de la vida. Es inmoral, un cristiano no hace eso. Cuando alguien quiere decididamente ser novio de alguien, los padres deben haber enseñado lo que es ser responsable. Amén. Advertimos también que hay jóvenes con 16 años que ya son adultos y que hay hombres con 25 que aún tienen 12. Que son niñitos sin responsabilidades. Es el deber de los padres enseñar a los hijos e hijas a que sean completos en ejercer responsabilidades, así para el cuidado de una esposa o de un marido. Es decir, esta iglesia no avalará jamás el noviazgo de una persona que no sea responsable. Y se exhortará a los padres a que ejerzan esa responsabilidad de enseñar a los hijos lo que significa tener un novio o tener una esposa. Amén. Amén. Este juicio, sin embargo, no es dado a lo público. Este juicio debe ser visto, exhaustivamente contemplado por los padres y pastores de tales niños. Hombres, otra vez, niños, me refiero a personas, ¿entendéis? El entregar un hijo o una hija a tal responsabilidad sin haberle instruido es sin duda pecado delante de Dios. No se puede hacer esto. No se puede hacer esto. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Y podemos estar hablando de esto largo y tendido. Esta norma la instituimos en la iglesia y es para los padres, así que esto engloba tanto a los padres con hijos conversos, tanto como para los padres de hijos inconversos, porque es una norma moral. Es responsabilidad moral y bíblica de los padres instruir en trabajos y tareas a los hijos. ¿Cómo puede un niño ser novio de alguien si no va a trabajar? Es incoherente. No puede ser. Hablaría ahora de la edad militar, de los jóvenes que hablan la palabra, hablaría de que los jóvenes que dicen la palabra que tenían edad militar reiteran varios lugares que estaban casados, pero esto es muy largo y no voy a hablar de esto. Hay una diferencia entre Nahar, lo que hemos dicho que es juventud ya proporcional al poder reproducirse, y una diferencia entre la palabra, cuando la escritura se refiere a un niño no casamentero, el término es yelet, ¿sí? Cuando se refiere a un niño que aún no es un hombre, se refiere a yelet. Cuando se refiere a un joven que ya es un hombre, se refiere a Nahar. Vamos, esto sí. Haríamos de los varones tensados, pero no puedo, no tengo tiempo. 3. Apartado número 3. ¿Bajo qué responsabilidades bíblicas los padres están respecto a sus hijos conversos? Abrid los oídos. ¿Bajo qué responsabilidades bíblicas están los padres que tienen hijos conversos? La responsabilidad de los padres conversos con hijos conversos, primero, es determinar el nuevo nacimiento del niño. Niño otra vez, joven, hombre o mujer. ¿Entendéis?
Voy a repetirlo. La responsabilidad de los padres, primero, es determinar un nuevo nacimiento en sus hijos. Hay gente que se bautizó y no nació de nuevo. ¿Estáis aquí? ¿Entendéis, verdad? Cuando un joven nace de nuevo, experimenta unas inquietudes innatas, nunca mejor dicho, en sí mismo. De esto hablamos casi cada culto, en casi cada reunión, ¿sí? Es decir, cuando alguien nace de nuevo, le ocurren cosas. Es imposible nacer de nuevo y ser el mismo. Es del todo imposible. Cuando alguien nace de nuevo, cuando un joven nace de nuevo, se aparta de las amistades que no glorifican a Dios. Cuando un joven nace de nuevo, se aparta de costumbres que no son de Dios. Cuando un joven nace de nuevo, se acerca a costumbres de santos, tales como la lectura y la oración. Si usted tiene un hijo en casa y no le está aconteciendo esto, no ha nacido de nuevo. Una de las evidencias de un nuevo nacimiento, y esto es muy importante, y en base a esto vamos a poder hablar, coger al niño, vamos a poder hablar. Una de las evidencias de un nuevo nacimiento es, escuchad, un deseo imperioso del joven al bautismo. Amén. Cuando alguien nace de nuevo, mira, y no es casualidad que esté Xavi aquí. Amén. Cuando alguien nace de nuevo, quiere bautizarse. Amén. Porque es un mandamiento y pisaría a sus padres para hacerlo. Muchas veces los padres han querido evitárselo por juventud, pero la insistente demanda del Espíritu Santo en ellos genera en casa un conflicto con un claro vencedor: Dios. Amén. Dios gana. Siempre gana. Luego, hay que chequear si el joven ha nacido de nuevo. Y ha nacido de nuevo porque hay inquietudes que antes no estaban y ahora están. Hay cosas que antes hacía que ahora no hace, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ocurrir que haya un deseo de bautismo en alguien que no haya nacido de nuevo. Puede pasar. Puede pasar. Pero atención a esta frase, que es muy buena. Repito, puede ocurrir que haya un deseo de bautismo en alguien que no ha nacido de nuevo. Puede ocurrir. Gente que quiera bautizarse sin haber nacido de nuevo. Pero es imposible que un nacido de nuevo no quiera bautizarse. Amén. Amén. ¿No? ¿Sí? Es imposible que un nacido de nuevo no quiera bautizarse. Es del todo imposible. Porque Cristo lo llama a eso constantemente. Un nacido de nuevo no querrá un inconverso o una inconversa como novia o novio. Repito, un nacido de nuevo no querrá un inconverso o una inconversa como novia o como novio. No los querrá. No los querrá. Porque Dios no lo llevará a romper la Escritura en cuanto al yugo desigual. Amén. Repetición. Un converso no quiere a un inconverso, a una inconversa por novia. Porque Dios no le lleva eso. El corazón nuevo nacido lo llevará a un estado de yugo igual. ¿Habéis entendido? Siempre puede haber excepciones, pero de la excepción no podemos hacer la norma. Los padres, atención ahora, muy importante, los padres de hijos conversos deben negarse a avalar un pacto con inconversos. ¿Estáis aquí? Voy a repetirlo. Los padres de hijos conversos deben negarse a avalar un pacto con inconversos. ¿Ha quedado claro? Es decir, si mi hijo es convertido y quiere una inconversa, yo debo negarme rotundamente a avalar eso. Segunda de Corintios 6:14. No os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el fiel con el infiel, etcétera, 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 etcétera. Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Este texto se coge de la mano con Deuteronomio 7. Ir a Deuteronomio 7.
Dice así la palabra: cuando el Señor tu Dios te hubiera introducido en la tierra, atención ahora, en la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiera echado delante de ti muchas gentes, al Eteo, al Gereseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fibrezeo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú, y el Señor tu Dios las hubiera entregado delante de ti, y las hirieres del todo las destruirás, no harás con ellos alianza, ni las tomarás a merced, y, atención, no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros, y te destruirá. En otras palabras, este texto se toma con Corintios de la mano, hablando acerca de una familia convertida en su totalidad. Todos son Israel, atención, todos son convertidos. Está prohibido unir a un hijo converso con una inconversa. Prohibido por la palabra. La Iglesia no va a avalar nada de esto. Esta Iglesia no va a avalar nada de esto. ¿Bajo qué responsabilidades bíblicas están los padres respecto a sus hijos conversos? Esta es la responsabilidad. Pero ahora, ¿bajo qué responsabilidades bíblicas están los padres convertidos respecto a sus hijos inconversos? ¿Les aplica este texto a los hijos inconversos? Esa es la pregunta. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque es un tema de identidad lo que está tratando Dios. No un tema de otras circunstancias, sino un tema de absoluta identidad. Fijaros, tirará al Eteo, al Gereseo, al Amorreo. Tu hijo al igual es Gereseo y Amorreo. ¿Y qué vas a juntar al Fereceo con una cristiana? De ninguna manera. Es un tema de identidad. La relación entre parientes se basa en la identidad del pariente. ¿Entendéis? Vamos a tocar textos que indirectamente o directamente hablan de esto. Fijaros, en Deuteronomio 7:3 dice: y no emparentarás con ellos, no cogerás para ir a tu hija en su hijo, ni tomarás a su hija para ti. Vemos claramente que Dios mismo se refiere a la identidad de los hijos con el yugo de la responsabilidad de los padres. Es decir, Dios pone un yugo a los padres para que traten con sus hijos. El tema está en la identidad de los hijos y la identidad de los padres. Fijaros, el texto habla en primera persona para la segunda persona del plural. Y fijaros lo que quiere decir esto. Es decir, en base a la identidad de los hijos, así tienen la responsabilidad los padres. ¿Entendéis? En base a la identidad de los hijos, así tienen la responsabilidad los padres. Deuteronomio 7, ¿de qué está hablando? De una identidad hebrea. Es decir, ¿cuándo alguien es hebreo? Cuando nace de una hebrea. Es tan sencillo como esto. Los hebreos reciben el pacto cuando nacen de una hebrea. Luego tienen que guardar ese pacto en base a lo que son cuando nacen de bebés. Sin embargo, los cristianos nacemos de nuevo en base a la elección soberana de Dios. Amén. Amén. No sé si voy muy rápido. ¿Voy rápido, Conchi? ¿No? ¿Me estáis entendiendo? Tema de identidad. ¿Cuándo un hebreo es hebreo? Cuando nace de una hebrea. Por eso es cuando nace que hay que circuncidarlo. ¿Cuándo se circuncidó tu corazón? ¿Cuando naciste? Cuando naciste de nuevo. Amén. El tema es la identidad de los padres en el yugo hacia sus hijos. En otras palabras, fijaros, la elección soberana de Dios no puede estar por debajo de la elección de los padres. Esto es muy grave. La elección soberana de Dios no puede estar por debajo de la elección de los padres. Es decir, si Dios no lo elige, no eres nadie tú para hacerlo.
Si Dios no lo toca, no eres nadie tú para encaminarlo debemos hacerlo, sino para ponerle leyes cristianas a quien no lo es. Porque es de la parte de Dios que tiene que estar convertido. Dice así Juan 15:16: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo a vosotros. Es decir, es Dios quien elige una vida para un alma. Juan 6:44: nadie viene a mí si el Padre no le trajere. Si el Padre no le trae, no eres nadie tú para hacerlo. Juan 1:12: pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si mi hijo no es un hijo de Dios, yo no puedo desear que se case con una hija de Dios, porque le va a destrozar la vida, por muy bien que me sienta el cuerpo, porque me voy a alegrar por dentro, pero no podré avalarlo de ninguna manera. De la misma manera, yo tengo que entender que este problema es un problema de identidad. Lo que cuenta Deuteronomio 7 es preservar la identidad de Israel y no juntarse con los demás pueblos. Pero ¿qué ocurre cuando la identidad de tu hijo te recuerda aquel texto? En la casa tendrás la guerra y los enemigos serán los de tu casa, y pondré disensión entre ti y tu hijo, entre nuera y suegra. ¿No aplica este texto aquí? Por supuesto que aplica. Al 100% aplica. Aplica al 100%. Es decir, ¿por qué se puede aplicar el yugo desigual a Israel en Deuteronomio 7 a niños? Porque esos niños nacieron hebreos. ¿Por qué no lo podemos aplicar a nosotros? Porque el nuevo nacimiento es la elección de Dios. Amén. No aplaudáis. Es un craso error tratar a inconversos como nacidos de nuevo y aplicar leyes que ni Dios les aplica en base a su estado de identidad perdida. Si Dios no se lo aplica, tú no eres nadie para hacerlo. Y esto no significa que guiemos a nuestros hijos, que guarden unas normas en casa. Esto no significa nada de esto. No. Y que tengamos que predicarles la palabra. Nosotros somos los evangelistas de nuestros hijos inconversos. Esto lo tenemos que hacer desde ahora y siempre. Pero quien va a elegir es Él y no tú. Él y no tú. Luego, determinamos que un padre no se puede negar a que su hijo inconverso empiece un noviazgo dentro de las bases morales bíblicas con un inconverso. ¿Entendéis? Estipulado queda, voy a repetirlo. Luego determinamos que un padre no se puede negar a que su hijo inconverso empiece un noviazgo dentro de las bases morales bíblicas con una inconversa, o al revés, una niña con un niño. ¿Habéis entendido? Vale. Romanos 2:14 dice así: porque cuando los gentiles que no cumplen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, no teniendo la ley, son ley para sí mismos. Por eso he dicho dentro de las bases morales bíblicas, porque hay inconversos niños entre nosotros que parecen que su moral es más bíblica que la moral que hay dentro de la iglesia. Y esos que son gentiles y que no conocen a Dios son ley para sí mismos. ¿No os ha pasado hablar con un inconverso y decir, ¿me está exhortando él a mí? ¿Me había pasado? Son ley para sí mismos. Son ley para sí mismos. Estos textos hablan de la ley moral de Dios puesta en el corazón del hombre. Todo lo que habla Romanos 2 a partir del 9 para adelante, creo. De la misma manera, repito, un padre con hijo inconverso debe negarse a avalar el noviazgo de su hijo inconverso con una hermana en Cristo de su padre. En ese momento en que tú tienes un hijo inconverso y quiere a una cristiana, o una hija inconversa y quiere a un cristiano, ese momento es un momento delicado, porque en la carne amas a tu hijo, pero Dios te está diciendo, la otra es tu hermana. Es muy alto esto, ¿eh? La otra es tu hermana. ¿Quieres ese mal para tu hermana? ¿Deseas ese mal para tu hermana? De ninguna manera. Explicar y aplicar debo esto. La diferente identidad es el yugo desigual. Identidades distintas. Deuteronomio 7
habla de una identidad dada al nacer. Al nacer, hablo de nacer, de parir. ¿Entendéis? Amén. Lo que estamos hablando, dado por el Señor. Mateo 10:35, porque ha venido a hacer disensiones del hombre, paso todo esto. Por la regla de 3, de aplicar bendiciones bíblicas al que es inconverso, yo podría vivir con un padre adúltero, porque le aplico honrarás a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Pero no debo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que debo honrar a mis padres, pero cuando hay tal pecado por medio, no le puedo aplicar el mandamiento en su totalidad, sino debe ser ministrado a la luz de la situación. Es decir, en cada caso hay matices que inclinan la balanza. Muy bien. Un hijo inconverso no tiene la identidad del Israel de Dios, aunque los padres sean pastores. Amén. Otra oportunidad. Un hijo inconverso no tiene la identidad de Israel de Dios, de los santos de Dios, a pesar de que sus padres sean los cristianos más grandes del mundo. No se le puede aplicar eso. Decir que los novios somos sus padres es violar la voluntad de Dios en ellos. Y decidir por ellos es violar la voluntad de Dios en ellos. Si ellos ya saben lo que es el bien y el mal y deciden perderse o salvarse, si ellos deciden rechazar a Cristo, tú no puedes hacer que se lo traguen, porque eso es voluntad de Dios. Es nuevo nacimiento, soberanía. Es más, hacer esto provoca a los hijos a ira y provoca que Dios sea un castigo y no una bendición. Provoca que todo lo que engloba la Escritura sea para ellos un agobio, algo reprochable. No. ¿Decidiste tú? Que no, que decide Dios, pero lo hiciste tú. Pues deja que lo hagan ellos también. Determina el Deuteronomio que habla de creyentes. Voy finalizando. Entiéndase como creyente un nacido nuevo que profesa una vida de conversión. Fijaros, y esto no es la norma, pero yo fui a pedir a una mujer que tenía unos padres cristianos, que ella había sido criada en el Evangelio. Si los padres cristianos no hubieran dado a su hija, y esto no es una norma, por supuesto, el hermano Mark no existiría. Va a ser que sí. Por eso dejemos a Dios obrar. Amén. Dejemos a Dios que Él haga como Él sabe hacer, mejor que nosotros. Las normas están aquí. No podemos, por más morales que seamos que Dios, no podemos hacer otra cosa que lo que dice la palabra. Un hebreo nace en un pacto. Mi hijo no está en el pacto. No está. Es mi enemigo. ¿Me estáis entendiendo? Para rematar esto, pactos. Esto es muy importante y ahora faltaría media hora, pero creo que lo prometo. ¿No tenéis una referencia de algún matrimonio que parece un poco chungo en la Biblia? Más de uno, pero hay uno, y no hablamos de adulterios como el de David, no. Hay uno que es el más evidente, pero no es chungo para tus ojos, no para Dios. Don Moisés se casó con una africana. Y este que se casa con una africana es el que dicta la ley de Deuteronomio 7. No emparentarás con ninguno de ellos. Ahora te he pillado, Ahora te he pillado. Moisés se casó con una cosita, como yo, con una africana. ¿Vale? Sí. Y es él el que expone la Torá a su pueblo diciendo no emparentarás con ninguno de ellos. Es por eso que en el libro de los Números María y Aarón murmuran contra él. Se casó con una cosita. ¿Por qué Dios no le toma en cuenta el pecado? Sencillamente porque no es pecado. ¿Por qué no es pecado si él ha dado la ley? Porque la ley fue dada después de lo que Moisés hizo. Amén. El pacto es posterior a Éxodo 2. En Éxodo 2 no estaba el pacto puesto, pero después sí,
Luego, cuando Moisés se casa con la cusita, no peca. Y cuando Aarón y María murmuran, Dios les envía lepra. Dios responde ante la crítica de María y Aarón. No hay delito en Moisés porque el pacto es posterior a su casamiento. Además de todo esto, hay una cosa que quiero terminar diciendo. Debemos de respetar el silencio de las Escrituras. Y esto es lo más importante que les voy a decir. Debemos respetar el silencio de las Escrituras. No querramos nosotros hablar más que la palabra. No querramos nosotros hacer leyes por encima de las leyes de la palabra. El silencio de las Escrituras existe como un grito de las Escrituras. Cuando las escrituras callan, están gritando. Así que debemos ser fieles a la palabra, respetar las Escrituras, y puede ser que otros piensen diferente, que Dios los bendiga y seguramente tendrán razón bíblica. En esta iglesia se piensa así porque yo pienso así. Hasta el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por poder hablar tu palabra, por todos estos días de búsqueda incesante de tantos textos y de tanta luz. Gracias, Dios mío. Te ruego que me ayudes, que si estoy equivocado me lo hagas ver. Si no vamos bien conforme a tu Escritura, nos envíes luz. Gracias por todo, en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén.